Tenemos una super jurisdicción, quiero decir, un sistema que es espectacular, pero tú ganas menos de 80 millones de guaraníes, menos de esa cantidad, no tienes que tributar. Pues se ha venido mucho en internet lo de, como es territorial de Paraguay, pues tú eres freelance, eso no paga impuestos en Paraguay porque es territorial. Eso no es así. Hay un punto que no se comenta aquí y es que te imputan. Es que no estamos hablando ya de que tengas que pagar tal. Si la cagas durante suficiente tiempo, España te jode, pero te jode vivo. Paraguay. Yo creo, honestamente, y si no, no estaría aquí, que es la mejor residencia fiscal para cualquier hispanohablante, ya sea español o habitante de Mercosur, que trabaje en digital. Esa es mi opinión. No sé si estáis de acuerdo o no. Yo creo que esto se ha vendido mucho humo en internet con el tema de la territorialidad, ¿no? Porque lo que hemos dicho es, la territorialidad del significado es, oye, que tú ya lo que hagas fuera va a tributar en otro país. Entonces están dejando a huevo para que tú no tributes aquí. Hay que partir de esa base. Vamos a hablar sobre el plano legal, todo lo que hay ahora mismo en la ley de Paraguay. ¿Vale? Yo creo que vamos a empezar a hablar un poco por el tema de residencia y nacionalidad y empezamos ya en fiscalidad, que pasa un menú bastante más gordo. Pero el permiso de residencia al final, bueno, en Paraguay es uno de los más fáciles de conseguir. Lo único que te requiere es no tener antecedentes penales. Es un proceso relativamente rápido, que en el estándar están 3 meses, aunque ya sabemos que se puede acelerar mucho más dependiendo de si quieres utilizar la vía rápida. Y bueno, es muy fácil conseguir ese permiso de residencia, que es por 2 años, y después, cuando vayan a acabar esos 2 años, puedes ya pedir la residencia permanente, que es por 10 años. Hay también un proceso donde podemos directamente acceder a la residencia permanente, pero por inversión, en el cual tenemos que invertir $70.000 y bueno, ya directamente pues tenemos la residencia permanente que se renueva a los 10 años. Tienes que contratar también. No sabía que había por inversión, fíjate. Por 70.000, ¿eh? Verde es una empresa y tendrías que contratar 5 empleados. Tienes que hacer eso, ¿vale? Tienes que hacer eso, sí. Lo que pasa es que a mí todo... Es que estamos hablando que el salario medio, el salario mínimo aquí es... 300 y pocos. Sí. Y entonces, al final no es como si tengas que contratar 5 personas en España que te sale el tener esa demasiado rica. Y después, bueno, está el otro punto que también es muy interesante Paraguay, porque según la Constitución, el artículo 148, se puede adquirir la nacionalidad paraguaya por naturalización si no tenemos antecedentes penales, si somos mayores de edad, si tenemos un negocio o una actividad aquí en Paraguay y si hemos estado radicados 3 años. Entonces, es decir, que ya incluso a partir de los 2 años y medio ya es incluso hasta empezar a tramitar la nacionalidad. Y entonces estamos hablando que es una vía fácil, relativamente sencilla, de que estará unos años, pero para tener un segundo pasaporte y para evitar pues posible coqueteo que tengan los países de Europa con la tributación por nacionalidad. Al final es como un seguro, que ninguno queremos utilizar los seguros, pero mejor tenerlo ahí, ¿no? Sí, siempre. Y pasaríamos ya un poco al tema de la tributación, lo que hemos comentado, ¿no? Primero, hay que diferenciar las personas jurídicas de las personas físicas en Paraguay. Las personas jurídicas, pues anteriormente teníamos un criterio más parecido a una territorialidad, ya que hace unos años no, aunque se enuncie como territorialidad, en realidad es un criterio de residencia mundial con mecanismos de evitación de la doble imposición. Esto para la persona jurídica. O sea, al final, aunque ellos digan en la ley que es una tributación territorial, en realidad no lo es, porque la actividad que haga una empresa fuera de Paraguay va a tributar si no ha tributado en el otro país. Claro que decíamos antes, es decir, si ha tributado en el otro país donde está actuando, ¿no? Pues Paraguay no se mete ahí, pero si no tributa, o si al menos no tributa un 10%, va a tributar aquí. Está claro, para personas jurídicas no hay territorialidad en la práctica. En cambio, para personas físicas sí que se parece un poco más a un sistema territorial. Lo que pasa es que es lo mismo como he dicho. Podemos entender la territorialidad de manera diferente en cada país. Entonces aquí ahora mismo en Paraguay la territorialidad que tenemos no es para nada una territorialidad pura como podríamos tener más en Panamá o en Hong Kong. Entonces aquí ahora mismo en muchos o en determinados tipos de renta Paraguay atrae la tributación. Para que no solo hay, de hecho, una territorialidad para personas físicas y para jurídicas, sino que dentro de personas físicas hay una territorialidad dependiendo del tipo de renta. Depende de cómo tú hagas dinero con tu negocio, o si no es un negocio, que tú recibes dividendos, recibes otro tipo de renta, habrá que ver cómo es la territorialidad a efectos de esa renta y a efectos de ese impuesto. Porque es que dentro de cada impuesto podemos hablar de distintos tipos de rentas. Y pues una territorialidad en IRPF aquí, en IVA, en no residentes. Para irnos a lo pragmático de la gente que nos está escuchando, que va a ser el caso de la mayoría. Si tú trabajas en digital, te dedicas a cualquier cosa que tenga que ver con servicios B2B, a empresa, a conocimiento, formaciones, todo este tipo de cosas, y operas con, vamos a poner una LLC por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier otra empresa que no vaya a tributar en otro país, o que si tributa no tribute un 10%, que por ende, en persona jurídica, pues tributaría en Paraguay, ¿no?
En ese caso, ¿cuál es un poco la realidad ahí? Vale, es que hemos dicho aquí varios supuestos y creo que es mejor desgranar para normal el caos. El primero sería si actuamos como persona física en Paraguay. Pues se ha vendido mucho en internet lo de, como es territorio de Paraguay, pues tú eres freelance y te dedicas al marketing digital, al diseño gráfico o a la consultoría, pues tú prestas servicios de aquí afuera y como además tu cliente está fuera y te pagan desde fuera, o eso no paga impuestos en Paraguay porque es territorial. Eso no es así. Porque, por ejemplo, a efectos del impuesto a la renta personal, te dicen que se considerará fuente paraguaya siempre que la actividad se realice desde el territorio de Paraguay. Es decir, independientemente de dónde se ha hecho el contrato, dónde se ha hecho el pago, quién lo ha recibido, tú estás haciendo esa actividad aquí. O sea que ahí no estamos hablando de territorialidad, a ese tipo de renta. Después está el tema de si tú operas con una empresa que ya lo comentaban. Si la empresa es paraguaya, eso no va a tener territorialidad en la práctica, aunque tú cobres de fuera. ¿Vale? Y después está el tema de si utiliza una empresa de fuera de Paraguay, porque también se ha vendido mucho el tema de tengo una LLC que no va a tributar en Estados Unidos y tampoco en Paraguay por el tema de la territorialidad. Aquí el tema que tenemos que ver es que en realidad, cuando eres tú el que estás prestando el servicio desde Paraguay, lo que estás haciendo es cobrar esa renta en tu LLC. Pero eso es como si yo hago un servicio y le digo que lo cobre mi madre en España. Lo está cobrando otra persona. Pero a efectos de lo que se llaman los transfer pricing, estaría un poco haciéndolo mal a nivel legal en Paraguay, porque eres tú el que está prestando el servicio, lo que pasa es que lo está cobrando otra empresa. A nivel práctico, Paraguay nunca se va a enterar. Claro, insistimos, es que la gente tributaria de Paraguay está muy por detrás de lo que nosotros estamos acostumbrados. Y sí, es verdad, es muy difícil de que te vayan a cazar, que te vayan a decir algo. Claro, a día de hoy es muy, muy difícil. Pero la otra realidad es que lo que dice la ley en Paraguay es que ese tipo de renta sí que tienen que tributar aquí. Y es más, y te diría, no se interesa, porque hay un punto que no se comenta aquí y es qué ocurre con el convenio de Paraguay y España. Porque tenemos el artículo 26, que es una de las excepciones que hemos hablado, como ocurre con el caso de Emiratos, donde hay una limitación de los beneficios del convenio. Y concretamente dice, en el caso de que alguno de los países contratantes esté aplicando un sistema de tributación territorial y haya rentas que se queden fuera a la aplicación de la territorialidad, esas rentas son susceptibles de que sean cazadas por la Agencia Tributaria Española. Yo lo que veo que tenemos que tener en cuenta, muchas veces estamos hablando de ahorrarnos un 10%, que realmente es menos, porque si no hablamos un poco de cómo funciona mejor el IRR. No iremos a fondo ahí, sí. Claro, es menos realmente, pero el tema está en que estamos hablando de que vamos a dejar de tributar un 5, un 6, un 7, porque hay una serie de deducciones, y estamos hablando de dejar de tributar eso y que estemos expuestos que te dan un sablazo de 50. Bueno, pero es que no de 50%, es que te imputan. Es que no estamos hablando ya de que tengas que pagar tal. Si la cagas durante suficiente tiempo, España te jode, pero te jode vivo. Insistimos con esto, ¿vale? De cómo funciona realmente Paraguay fue el convenio. Y tenemos el tema de la CFC Rule, que también lo dice el convenio. Muy buena. Que al final te dice, oye, bueno, si fuera una LLC, ya hemos dicho que es transparente y ahí, sin aplicar norma de ilusión, ya transparentaría España y tendrías que pagar en España. Si tienes cierta residencia por criterio económico. Pero es que además, dice el convenio, si tienes una sociedad opaca, no es una LLC en este caso, transparente, ahí te podemos aplicar la CFC Rule de España, que es el régimen de transparencia fiscal internacional. Que es decir, oye, esa empresa gana unos rendimientos que no te ha distribuido a ti como socio, pero yo voy a hacer la ficción de que te distribuyen, aunque mercantilmente no te haya distribuido, te hago pagar por ese beneficio en España. Sí, claro. Entonces, no interesa, lo que interesa es que se quede tributando dentro de Paraguay, porque ahora vamos a entrar en la tributación. Por eso, primer avance, porque cuando nos ha comentado la mejor jurisdicción para todos los españoles, espérate. Para el español o habitante de Mercosur que esté dispuesto a romper lazos con su país de origen. Vamos a dejarlo claro. Sí. A romper lazos de raíz. Exactamente. Pero tenemos una super jurisdicción, quiero decir, un sistema que es espectacular. Pero veo mucho el discurso de el 0% puro, a lo mejor es la peor decisión que puedes tomar en tu vida, porque te pueden arruinar. O sea, nosotros hemos tenido personas en nuestra consultoría, pero nosotros normalmente hacemos un análisis de contingencia y después hacemos una planificación fiscal a futuro. Hay personas que han llorado en nuestra consultoría cuando lo hemos calculado a contingencia. Por eso la importancia de profesionalizar el sector. Vamos contadme un poco por qué esta jurisdicción a nivel local, es decir, ya entendiendo que, oye, es una jurisdicción atractiva, yo quiero cortar lazos con mi país de origen, considero que Paraguay, pues oye, he hecho mi análisis de parámetros de pues vida social, gente, clima, no sé qué, y quiero venirme aquí. Entonces, ¿por qué esta jurisdicción está buena? Entramos por impuestos y empezamos por impuestos. Por ejemplo, empezamos con el IRP. El IRP es el impuesto a renta personal, que es el equivalente al IRPF. Entonces, tenemos una parte que graban los rendimientos por actividades económicas o por salarios. Por otra parte, tenemos los rendimientos que vienen por las capital gain.
las ganancias del capital. Entonces, en primer lugar, por la parte de actividades económicas, se grava ahora mismo, está en un escalado entre un 8 y un 10%. ¿Vale? Dicho esto, en los primeros 9.800 euros o 800 millones de guaraníes no está en suque. Más que primero, lo que te dice la regulación es que si tú ganas menos de 80 millones de guaraníes, el cambio son muy poco, 9.800 euros, menos de esa cantidad, no tienes que tributar directamente. O sea, ahí no tributas. Pero no es un mínimo exento, es que si ganas un euro más, tributas desde el primer euro. Y no es un mínimo exento como en España, de que los primeros 12.000 nunca tributas. Entonces, eso nada más empezar, que tiene unos tipos increíbles. Ahora, el punto está en que, bueno, hay una serie de rentas que están exentas, como pueden ser por las indemnizaciones por despido, o también pues el aguinaldo, como la paga extra, el equivalente a la paga extra, las pensiones no contributivas. Y en otro punto que es súper interesante, que es que se pueden deducir gastos. Entonces, aquí es muy típico en Paraguay, que está todo el mundo todo el rato pues, pidiendo facturas. Y es porque podemos deducirnos los gastos, por ejemplo, de las compras, del... Todo. A mí me piden factura para todo. O sea, factura. Y tú das el e incluso de los gastos a favor de familiares, de salud, Salud, educación, te compras un coche, te compras una casa, todo eso te lo puedes deducir. Entonces, en la práctica, puedes pagar el cero realmente, pero pasando por el impuesto y deducción de los gastos. Bueno, con el tema de la adquisición de un vehículo se es cada 3 años, pero bueno, ¿qué quiero decir? Es una pasada que me pueda... ¿Quién se compra un coche cada 3 años? No, parte del centro lo compra cada 10. O un inmueble cada 5, también te permiten... Cada 5. Y normalmente los gastos que no son deducidos no se pueden absorber en el futuro, excepto las viviendas, que es cada año podemos deducir un 20% hasta los 5 años. O sea, es una pasada. Sí. Hay que decir, pero podemos comprar una casa y nos la deducimos en nuestro IRP. Aquí entienden que casi todo lo que haces y consumes está relacionado con tu productividad, lo cual es real. Al final tiene sentido, porque aquí el IVA es el 10% también. Bueno, tiene un tipo del 10, que es el general, y tiene un tipo del 5, ¿vale? Para determinadas casuísticas. Entonces te dice, bueno, si tú ya estás consumiendo dentro del país y estás pagando ese 10%, el 5% de IVA, no te hago pagarlo otra vez en IRP otro 10%, sino que ya directamente te lo deduces y lo has pagado solamente una vez. Esa es un poco la filosofía. Y por eso que, teniendo en cuenta la limitación que hay en el convenio del artículo 26, teniendo en cuenta los bajos tipos impositivos y que además podemos deducirnos gastos, o sea, ¿por qué se está hablando de 0% puro? Es que Si paga un 2, un 3, un 2, un 3...